míos. Vea la palabra como padre, pastor. Hermanos míos, tened por sumo gozo, o pleno gozo, o grande gozo. Escúchenme, hermanos. Es interesante darnos cuenta de que de pronto hay hermanos que ni conocen el gozo. ¡Ja! Pero entonces, hermanos, todo aquel que se llame hermano debe conocer el gozo. Si no, no le vamos a entender a la palabra de Santiago. Vea cómo ya nos metimos en asuntos aquí donde, a ver, las palabras son como señales en el camino de la fe del cristiano. ¿Cómo que alguien entre nosotros lleva 1, 3, 5, 7 años y ni conoce el gozo? ¿Qué es eso? Entonces no somos lo que decimos que somos, porque el cristiano, dice Santiago, y Santiago habla palabra revelada. Por eso le expliqué al principio que Santiago conoce la vida espiritual del creyente desde que nace hasta que madura. Todos debemos conocer el gozo del Señor. Por eso, fíjense, tened por sumo gozo, y si a partir de allí alguien se quedó estancado, pues lo demás no le va a servir, porque no conoce el gozo. El gozo, tened por pleno gozo, alto gozo, gran gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas o dificultades o circunstancias adversas. Pero la siguiente pregunta es, ¿por causa de qué esas adversidades, circunstancias, pruebas? ¿Por causa de qué? ¿Serán por sobrepeso? ¿Serán por el tipo de familia que somos, el tipo de trabajo que tengo? ¿Será porque mi color de piel? No. Y entonces Santiago revela en el siguiente versículo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dichas pruebas, circunstancias, aflicciones, conflictos, cosas que de pronto quieren intervenirnos, quieren presentarse como accidentes, circunstancias, dice que van directas a la fe de la persona. Vean eso por favor. ¿Cuál es la causa de que las pruebas me sobrevienen? Por la fe que tengo. Vean, quiero separar la palabra fe de lo natural. Vean, por ejemplo, hermano, caminando por la calle, esperando el camión, llegó, la gente me empujó, me tropecé y vea, se me hizo una herida que tuvieron que coserme en la Cruz Roja. Oh, hermano, una prueba. No. Por eso vamos a separar bien lo que es la palabra fe de lo natural. Oh, hermano, fíjese que no encuentro zapatos de mi número porque soy del 32. Una prueba. No. Vamos a separar la palabra fe que dice Santiago de lo natural. Oh, hermano, me comenzó a salir una roncha. Ese animalito que no sé cómo se llama, que se empieza a expandir aquí en la rodilla y tienes que darte muchas inyecciones. Oh, hermano, una prueba. No. Entonces, debemos oír
la vida que hay en el mensaje con el corazón del hombre interior. No razonar las cosas así con la cabeza. No. Las pruebas son como pedradas directas contra tu fe. Ese es el esquema. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como personas en la tierra? ¿No nos decimos hombres de fe? ¿No nos decimos mujeres de fe? ¿Gente de fe? Bueno, usted es el blanco de muchas y se llaman diversas pruebas. Es un menú de pruebas. Entonces mejor le saco a la fe. No le saque. Vean, aquí es donde el creyente, por la palabra de Dios que emana de la Escritura, es valorado a ver si vale lo que dice ser o salió falso. Oiga, este anillo que me dio fulanito, fulanita, me dijo que era de 18 quilates. A ver, vamos a ponerle los ácidos. ¿Sabes qué? Salió de 10. ¿Y sabes qué? Esto vale 300 pesos y no vale 3,000. ¿Qué? Sí, la prueba reveló el tipo de metal, el quilataje. Bueno, nosotros hemos hablado un repertorio de bondades de nosotros mismos con muchos títulos y nos hemos dicho a nosotros mismos que somos hombres de fe, tenemos palabra de fe, somos gente de fe, pueblo de fe. Hermanos, las pruebas de las que habla Santiago son por causa de tu fe y son contra tu fe. No es una pedrada a la rodilla porque pasó un carro y por la grava que había. Fíjese usted, no es contra el cuerpo físico. Ay, me salió esto, siento esto, ¿no será la comezón una prueba de que soy cristiano? Porque soy cristiano. No es una prueba contra tu cuerpo físico en el sentido de que algo te va a picar, morder, golpear. Es contra tu fe. Allí el Espíritu del Señor ya está quitando la confusión en muchas mentes. Es la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. No la prueba de lo natural. No. Te va a salir algo en la lengua, a ver si tienes lengua. Eso es insano, irrazonable. Te va a salir algo en la rodilla, a ver si tienes rodilla. No, eso no tiene sentido. No, es prueba de la fe. De la fe. De la fe. Y entonces, ahí sí, entramos en un shock para revisarnos, pues ¿de cuál fe? Porque ahora sí que déjame, me reviso mi repertorio, a ver, ¿qué fe tengo? ¿Dónde está mi fe? ¿Qué dice mi fe? Pues la Biblia está fuera de mí, pero ¿qué hay de ella dentro de mí? Y estas pruebas, como si supieran dónde vivo, como si supieran cuánto sé de la Biblia, como si supieran qué hago, pues hermano, para que te fijes cómo hay un mundo espiritual invisible y cómo hay un mundo natural visible. Lo espiritual puede tocar lo natural. Fíjate en eso, fíjate en eso. ¿Cómo es que las pruebas, dificultades, aflicciones y circunstancias saben dónde estás, quién eres, qué hablas,
qué piensas, qué tienes dentro en tu corazón, con quién vives, cuántos hijos tienes. Dime cómo, porque lo espiritual, que es lo invisible, puede tocar lo natural. Ese es un principio. ¿Cómo se dan cuenta dónde voy, quién me pastorea, qué sé, qué cursos he tomado, en qué trabajo, cuánto gano? ¿Cómo se dan cuenta de mi vida íntima? ¿Cómo se dan cuenta qué operaciones he tenido, cuánto peso, cuál es el gusto por los alimentos, las comidas? ¿Cómo se dan cuenta? Si ando en carro, en camión. Porque lo invisible puede tocar lo natural. Las pruebas de las que habla Santiago, ¿qué dice Santiago? Tengan por sumo gozo. Gozo. Las pruebas de vuestra fe. Pero continuamos, dice, produce paciencia. Produce paciencia. Produce paciencia. Muy bien. Antes de continuar con el versículo 4, vamos a examinar la palabra fe, porque no quiero dar por sentado de que todos tienen la idea clara y entendida e iluminada de qué es la palabra fe. Para eso, en nuestro idioma castellano hay una deficiencia en cuanto a diversas palabras para hablar de diferencias de fe. Pero en latín sí hay manera de abrir la palabra fe. Si usted está tomando nota, ayúdeme con hacer buenos apuntes de este mensaje. Cuando Santiago dice la palabra fe en el versículo 3, en latín hay dos palabras donde la palabra fe en castellano la vamos a dividir. Porque en castellano diría así, fe 1, fe 2, pero eso no tiene sentido. Entonces, la palabra fides significa una fe que revolotea en la mente. La fe que revolotea en la mente, en la cabeza. Eso es fides. Hermanos, Santiago no está usando la palabra fides allí. Entonces, no es esa fe común la que en toda cabeza hay, sean americanos, mexicanos, norteños, sureños. Voy a explicar cuál es esa clase fides. Esa clase fides es esta. ¿Has leído la Biblia? Sí, yo la he leído. De derecha a izquierda y izquierda a derecha. ¿La sabes? Sí, la sé. ¿Has oído hablar de Dios? Sí, he oído hablar de Dios. ¿Sabes algo de Él? Mucha historia sé de Él. Eso es fides. Esa es la clase de fe que revolotea en la cabeza. ¿Me puedes decir algo de Dios? Hasta he escrito libros. Oh, maestro. Hasta he hablado con Él y me ha respondido y pues sí, nos hemos dado unos buenos agarrones. Esa es la clase de fe fides, pero esa no es la fe que tienen los cristianos. Esa es la fe que tiene cualquiera que dice que sabe de esto. Santiago hizo unas declaraciones muy fuertes. Santiago dice que aún los demonios creen
Eso es fides. Fíjense, creen, eso es fides. Pero entonces, ¿cuál clase de fe es la que refiere Santiago? Hermanos, si hay alguien aquí que nomás tiene fides, entre un demonio y usted están en la misma situación. Porque esa no es la fe que salva. Esa no es la fe que salva. Y esa clase de fe no es a la que le llueven pruebas. Cuando usted dice, sí, yo sí sé, ¿para qué voy? Yo sí sé de lo que van a hablar. Sí, yo he acumulado, tengo un acervo, soy una biblioteca andando digital, etcétera. Yo he ido a muchos países, esto y lo otro, y he hablado con muchos gurús y personas así, ya sea. Fides. Hasta le puedo asegurar que usted ha hablado con demonios y se han compartido cosas que ya se las pusieron en la cabeza. Doctrinas de demonios. Pero entonces viene la otra palabra, donde esta es la que usó Santiago, y es la palabra fiducia en latín. Y sí se puede separar en latín, que no se puede separar en castellano, la palabra fe. Fiducia. La palabra fiducia es la fe que confía. Aleluya. ¿Vieron la diferencia? Hasta me puse de ladito. La palabra fiducia es el tipo de fe que confía. Entonces, fiducia es la clase de fe de este tipo, ya con ejemplos. Es una fe que confía en la sangre de Cristo. Ya no es un revoloteo en la cabeza donde, oh sí, yo sí sé, conozco, sí, yo me puedo sentar con cualquier pastor y hablar de cualquier tema de la Biblia. Aguas. Fiducia es tener la fe que confía. Y es cuando esa es la fe de la que dice Santiago, que le llueven las pruebas. Esa es la fe que se prueba. Esa es la fe que se prueba. Esa es la fe que dice, tengan por sumo gozo. Esa es la fe de los hermanos. Aquel que ya dice, yo confío en la sangre de Cristo. Oye, pero ve la sangre de fulano, sutano. No. Mi fiducia está en la sangre de Cristo. Esa es la fe que confía en el nombre del Señor. Es una fe que confía. Ahora, viene una ecuación. ¿Cuántos han oído la palabra ecuación? 1 más 1 es igual a 2. Esa es una suma. 1 por 2 es 1, una multiplicación. Con palabras, Santiago nos presentó dos factores que dan como resultado un producto, como si fuera una multiplicación. Dice Santiago, cuando las pruebas vienen a tu fe, resulta, que es un resultado como si fuera un igual, resulta la paciencia. En otras versiones podemos leer, cuando al cristiano sobre su fiducia, vea, la fiducia del cristiano no es algo físico,
Te voy a atacar las monedas que traes en el pantalón. Te voy a atacar el saldo de tu cuenta bancaria. Te voy a atacar los billetes de la cartera de atrás. No, eso no. Esas no son pruebas porque no es contra algo visible. Es contra tu fe. Es contra tu fiducia. No dices que estás confiando en esto, y 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 en esto. Pues contra eso va el ataque. Contra eso va el ataque. Contra esa fiducia que tienes. No es que va a llegar un animal y te va a morder la suela, la horma del zapato y te va a quitar los calcetines y ¡ay, una prueba para mi fe! No. La fiducia. No dices que estás confiando en el nombre del Señor. No dices que estás confiando en la promesa en el Salmo 103. No dices que estás confiando en Hechos 10:38. No dices que estás confiando en que Él dijo que esto. No dices que estás confiando. Eso es fiducia. Bueno, cuando a esa fiducia, a esa fe, le llueven pruebas que la prueban, el resultado se llama paciencia. Parece que nos llevaron del polo norte al polo sur. ¿Y paciencia qué tiene que ver? Ay, hermanos. El asunto con las palabras de Santiago, es que Santiago conoce todo el proceso para llegar a la madurez, porque fue pastor. Él tuvo cabritos y ovejas, y cada vez que digo la palabra cabritos, aparece el doctor Terry Mize. El doctor Terry Mize que nos dijo, aguas con los cabritos y ordéñalos y alimenta las ovejas. ¿Se acuerdan de ese sermón tremendísimo? Entonces, la paciencia, dice que da como resultado la paciencia. No hay en la tierra un objeto tangible que se llame cosa, que yo les pueda decir, esto es paciencia. Entonces es evidente que la paciencia es algo espiritual. Yo no les puedo decir, un pedazo de esta tela es paciencia, porque todos tendrían esta alfombra, un pedazo. No hay nada objetivo en la tierra que sea paciencia. Son palabras que tienen espíritu. Son palabras espirituales. Son palabras espirituales. La Biblia está llena de espíritu y vida. Y cuando uno la lee, si uno quiere hablar con la letra va a resultar asesina. Porque Jesús declaró que la letra mata. Pero cuando tú lees la escritura y ella te habla, entonces recibes las palabras y en lugar de morir, vas a vivir. Porque el Espíritu es el que da vida. Versículo 4, ahora sí llegamos al versículo 4. Dice que mas tenga la paciencia su obra. Y esto ya es como entrar a una sala donde algo está ocurriendo, pero es el reino de la paciencia. Porque dice que la paciencia debe hacer su obra. Tener su obra allí. Vamos a explorar ese lugar. Vamos a explorar cómo entrar cuando nos metemos a una fábrica y nos dicen aquí se procesa el mango y se hace almíbar, etcétera. El durazno, etcétera. Dice, debe tener la paciencia su obra. Debe tener la paciencia su obra completa. Dejen que la paciencia complete
mete las cosas en la vida del creyente. El asunto es que la paciencia es un resultado y muchos no están llegando al resultado. Ese resultado se produce ¿cómo? Cuando la fiducia o la fe es probada. Entonces, Santiago nos está llevando hacia lo mejor. Fíjense, van a llevarse hoy una tremenda palabra del Señor por este apóstol. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces uno dice, yo tengo fe, sí, pero sin la obra de la paciencia no llegas a ser maduro. Híjole, ¿cuánta fe tienes? ¿Poca, mucha? Pero sin la obra de la paciencia nunca vas a ser cabal, perfecto, que es lo mismo que maduro. Nunca, nunca, nunca. Tiene que hacer la paciencia su obra completa. Y Santiago en el capítulo 5 nos da un rayo, así como un rayo. Nos dice así brevemente, vean la paciencia de Job. Y yo cuando he leído el libro de Job nunca pienso en paciencia. Pero Santiago cuando leyó a Job vio espiritualmente la paciencia allí. Y eso no lo hemos tomado en cuenta. Entonces, fíjense, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero ¿cómo qué cosa nos podría faltar? Bueno, sigue el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, aquí la frase se compone de dos ideas. La primera es falta de, y la siguiente idea es sabiduría. Cuando no se entiende la primera, la segunda no tiene peso. ¿Verdad que las palabras falta de son sencillas de entender? Pero en latín es una palabra contundente. En latín dice así, si alguno de ustedes es un indigente de sabiduría, ¡zas! ¿Que me llamen indigente? ¿A mí que me llamen indigente? No. Bueno, falta de es un estado de indigencia. Hace años atrás comenzó a sonar la palabra indigente. ¿Sí la han escuchado? Quiero estar seguro de que la han escuchado. Pero ya puesta en frases. Por ejemplo, en México hay muchos indigentes de la educación. Comenzaron a sonar esas frases. No las estoy diciendo por primera vez porque yo las escuché. Indigentes de la educación. ¿Alguien está entendiendo lo que esa frase significa? Un indigente de la educación quiere decir que tiene falta de educación. Indigente de sabiduría, falta de sabiduría. Indigente de esto. Hay muchos indigentes. Indigentes. Están bien vestidos, mejillas rosadas, tienen actividades múltiples,
Pero, la indigencia es un estado invisible a la vista. Es una condición interior. Pero vamos a ver aquí, ya estamos en el meollo del asunto. No pierdan de vista que estamos en donde la paciencia hace la obra. El asunto es por qué Santiago de pronto nos lleva a otra palabra también espiritual, invisible a la vista, la palabra sabiduría. Díganme un objeto en toda la tierra de cualquier material que ustedes me aseguren de que objetivamente sea sabiduría. No hay nada. Si ustedes tienen un pedazo de esta madera, esa es la sabiduría. No, es una palabra espiritual. Es una palabra espiritual. Entonces, si alguno de vosotros tiene indigencia de sabiduría, ¿de qué tienes indigencia? Bueno, pero ¿por qué específicamente indigencia de sabiduría? Indigencia de sabiduría. Ustedes pueden mirarme, si me pongo yo como ejemplo. Vean, mi físico, mi ropa, mis rasgos físicos. ¿Quién puede pensar que yo tengo indigencia de sabiduría? Que soy un indigente de sabiduría. Nadie. Igual con estos ojos yo puedo pensar de ti y tú de mí y tú de ellos y yo de ustedes y ustedes de mí. Pero hermanos, estamos llenos de indigencias. Y andamos bien campantes sobre la tierra, bien campantes. Pero hay una solución que es de salvación. Dice, ¿por qué Santiago dice, si alguno de vosotros tiene indigencia de sabiduría, pídala a Dios? Y hermanos, esta es la palabra revelada, que en el servicio de las 9 de la mañana, se lo recomiendo, ahí fue donde explotó ante mí el mensaje, porque no traigo notas ni nada, y fue la gloria del Señor. Sucede que la paciencia es la que te hace pedir sabiduría. ¡Wow! Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. La paciencia es la que te hace pedir sabiduría, porque es ella la que te revela la condición de indigencia tuya. Pero si no llegas hasta la paciencia, nunca saldrás de la indigencia de sabiduría. Nunca. Y serás el dominguero. Bueno, los domingueros, ¿verdad? O lo que sea. Pero, hermanos, si no llegamos hasta la paciencia, es un lugar de amplio proceso y de amplio espectro allí. Lo que sucede, hay mucha luz en la paciencia, a tal grado de que la paciencia comienza a ver las cosas interiores de tu vida. Te va a decir, este muchacho es un indigente de sabiduría. Y es ella, la paciencia, la que te va a hacer pedir sabiduría al Señor. Pero si no llegas hasta la paciencia, ni en cuenta tú. Es más, si te dicen, te vas a ofender, que eres un indigente de sabiduría. Y nos vemos a la salida. No. Pero
no sientes la indigencia. Mira, las indigencias internas no se sienten. Las externas sí. Ay, me falta esto. Ay, me falta ya me falta comprar zapatos, me falta ya ir al cajero, me falta esto. Necesito abrigo. Pero las internas no se sienten hasta que son reveladas por el mismo Espíritu, con la Escritura. Entonces, por eso Santiago pasó, después de la paciencia pasó, dice, si alguno, o sea, continúa el proceso, todo está dentro de la fábrica, de allí, de ese lugar donde la paciencia tiene su obra. Santiago no dice, pidan fe. Santiago no dice, pidan paciencia. Santiago dice, salgan de la indigencia de sabiduría. Salgamos. Entonces, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, cuando Santiago usó la palabra sabiduría, nos quedamos con la idea de que nomás injertó palabras en su escrito aquí y allá y nunca las definió. No, Santiago sí definió sabiduría. Ve al capítulo 3, versículo 17. A ver, pastor, yo tengo trabajo. Soy el empleado número 007 de esta institución. ¿Por qué me llama indigente? No. Es una indigencia de sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no segundamente, es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de frutos y sin incertidumbre. Sí, no. Te doy la cara, te doy la espalda, te doy la cara, te doy la espalda. Un paso para acá, dos para acá, un paso para acá, dos para acá. No sé. Ni hipocresía. Aquí está la luz, ahí está la luz. Quiere decir que la paciencia, la obra que tiene es hacernos cabales, completos y maduros, y la paciencia en su obra es la que va a decirnos, te hallé hipócrita, necesitas sabiduría. Aleluya, ahí está. Dios no nos va a dejar avergonzados ni nos va a dejar a la sazón de nuestra naturaleza. La misma paciencia tiene autoridad para decirnos, te hallé hipócrita, te hallé con incertidumbre y necesitas sabiduría y la vas a pedir con fe y Dios te la va a dar, y entonces la sabiduría cambiará tu condición y tu situación. Y dejarás de ser un hipócrita, dejarás de andar con vacilaciones, con sombras, con variaciones y con incertidumbres, y serás una persona pacífica, pura, primeramente, pura. Serás una persona buena. Pero ya la paciencia, hermanos, es una mano firme. Tiene carácter la paciencia. Pero vean, es la paciencia la que va a solicitar sabiduría. La paciencia no es fe. Por eso le dice la paciencia
al espíritu del creyente, pide con fe, ¿eh? No me sales con que no me dieron. No me sales con que no hay. No, sí hay, pero Dios la da a los que pidan con fe. Ahora se pueden dar cuenta por qué hay muchos hipócritas. Por eso. Y ahora se pueden dar cuenta por qué ya no somos hipócritas. Por eso. O sea, el cambio es real, es radical y es genuino. La paciencia. La paciencia. Fíjense, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y entonces continúa los después. Amable, benigna o es buena, llena de misericordia y de buenos frutos. No hay nada podrido, engusanado, echado a perder. Buenos frutos quiere decir que temporada tras temporada, tras temporada, tras temporada, hay vida en esa vida. Sin, ese sin es tajante. Con, sin. Son palabras, ¿cómo se llaman? Cuando usas nada, todo. Cuando usas nunca, siempre. Cuando usas sin, con. Si te están diciendo que vas a hacer sin hipocresía, hermano, vas a hacer sin hipocresía por causa de la sabiduría. Y la sabiduría por causa de la paciencia, y la paciencia por causa de la fe, y la fe por causa de las pruebas. Es así. Todo va concatenado. Por eso, cuando tú dices que no quieres tener fe, ¿para qué tengo una fe grande? ¿Para qué una fe fuerte? ¿Para qué una fe firme? ¿Para qué una fe preciosa? ¿Para qué ser de la fe de ellos? ¿Para qué tener una fe propia? Yo mejor con la fe de mis padres, la fe de mi abuelita, la fe de mi suegra. Yo con poca fe que no sirve para nada. Indigente de sabiduría. Y entonces podemos leer así. No eres puro, no eres pacífico, no eres amable, no eres benigno, no tienes misericordia, no das buenos frutos, eres con incertidumbre y eres con hipocresía. Y los días que quieras ser, sencillamente así, los días que quieras ser, te vas a poder casar, vas a poder tener hijos, vas a ser la suegra de alguien, vas a ser la mamá de alguien, vas a ser la esposa de alguien o el esposo de alguien, vas a ir a todos los lugares, vas a poder usar tu dinero, pero con todo esto, tan sencillo como tal, te vas a poder pintar el pelo, el bigote, te vas a poder hacer trenzas, todo, pero con todo eso, exactamente así. Vas a poder trabajar, vas a poder hacerte rico, vas a poder ganar dinero, vas a poder comer lo que quieras, pero con todo eso. Amén. Regresemos a Santiago 1. 6. Pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. No dudando nada. Uy, otra palabra que parece que se subió al ring. La duda se subió al ring. Díganme a combatir qué. La fe. La fe cuando habla, la duda le da ganchazos al hígado y es el combate